como parte de las conferencias que organizamos en defensa de la soberanía alimenticia o alimentaria, no sé cuál es correcto. Pues yo diría que alimentaria, viene ahora a hablarnos más sobre la cuestión del maíz transgénico. La próxima semana tendremos con el mismo tema al maestro Javier Guerrero, desde otro enfoque, pero también relacionado en este contexto, y bueno, le damos la bienvenida a la compañera Adelita. Adelita San Vicente Tello es ingeniera agrónoma con maestría en desarrollo rural, especializada en economía del sistema agroalimentario, doctorante de agroecología. A lo largo de 10 años desempeñó diversos cargos en la administración pública, vinculados al sector rural en diversas instituciones y órdenes de gobierno. Ha trabajado con diversas organizaciones campesinas y no gubernamentales, desarrollando programas de capacitación, educación ambiental y planeación para el manejo sustentable de los recursos naturales, lo cual se ha traducido en publicaciones que sistematizan las experiencias. Participó en la legislatura del Estado de Morelos como secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Más adelante se integró a la Cámara de Diputados mediante concurso de oposición al equipo de asesoría profesionalizada del área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Actualmente dirige la Fundación Semillas de Vida, cuya misión es la defensa de una alimentación sana, sin transgénicos y la protección de las semillas mexicanas, en especial del maíz. En 2007 fue parte de las convocantes de la campaña nacional Sin maíz no hay país. Muchas gracias, Adelita, por estar aquí hoy. Gracias. ¿Con el micrófono o...? Como tú. Bueno, pues yo les decía que... Yo creo que sí me oyen, ¿verdad? Sin micrófono. Tengo la voz fuerte. Les comentaba que vi que la semana pasada estuvo por aquí Laura Itzel hablando del tema. Y pues yo les quería preguntar si quedaron con alguna duda esencial para tratar de no repetir lo mismo, o me arranco de mi ronco pecho. Yo tengo esta presentación, que es una presentación que suelo hacer en diversos espacios, que pues quiere mostrar que los transgénicos en México se resumen en una disputa por nuestro maíz. Los transgénicos en México es una tecnología que quieren meter en nuestro país, centro de origen del maíz, que parece que de ello habló bastante Laura, para apropiarse de esta maravilla que es nuestro maíz. Entonces nosotros hablamos de esta disputa que libramos en México. Y bueno, a mí me gusta empezar por esto, creo que es pues la agricultura. La agricultura es una de las 3 actividades más importantes consideradas por un historiador muy importante que fue Bernal, y él dice pues la agricultura, junto con la utilización del fuego y el empleo de la fuerza mecánica, es de las 3 grandes actividades que hicieron que la humanidad tuviera grandes cambios, ¿no? Gracias a la agricultura se empezaron a domesticar las plantas y se asentaron las mujeres, los hombres, y pudieron desarrollar las grandes civilizaciones. Esto es en un periodo larguísimo de 10.000 años. Y solo en el último trechito es que tenemos la revolución verde y lo que ahora le llaman la biotecnología moderna, donde han sido estos grandes cambios en que una parte central y que a nosotros nos preocupa es las semillas, que pasaron de ser un bien común de la humanidad que almacenan el conocimiento de la humanidad, pasaron a ser una mercancía. Son en las semillas donde se concentran los transgénicos, ¿no? Por eso nos interesa tanto hablar de las semillas. Y bueno, nuestro país es uno de los 8 centros de origen de la agricultura. Esa actividad tan importante que inventaron, parece ser que las mujeres sobre todo, y mientras los hombres salían a cazar, las mujeres se fueron dando cuenta de cómo era esto de sembrar una plantita, de una semillita,
Y la agricultura Vavilov, que era un ruso, un botánico ruso que anduvo ya por el mundo en el siglo pasado, Vavilov dijo, hay 8 centros de origen de las especies de la agricultura. Y, por supuesto, uno de los muy importantes es, pues, Mesoamérica, donde ahí cada uno de nuestros centros de origen, pues, tiene las plantas que se originaron en cada centro de origen. Acá en América, pues, los Andes y Mesoamérica. Y bueno, hablando de México y Centroamérica, que sería Mesoamérica, podemos hablar que el legado de los pueblos, de nuestros pueblos al mundo, pues es toda esta riqueza. Toda esta riqueza que hoy se considera es el 16% de lo que comemos, casi el 16% de lo que come la humanidad. Porque entre ellos está como decíamos, ¿no? Los frijoles, la calabaza, los chiles, el jitomate, la papaya, productos básicos y por supuesto en el centro nuestro maíz, nuestro maravilloso maíz. Bueno, la vainilla que es de esta zona, las guayabas, el algodón mismo, la jícama, productos... ¿Eh? No, ese es de... No, la papa es de la zona andina. Ya. Pero la fresa sí es de aquí, ¿no? No, la fresa tampoco. Yo pensé. Pero bueno, si vemos aquí, pues nada más de hablar de calabaza, aguacate, frijol y chiles y jitomate, pues son alimentos básicos. 16% de lo que come la humanidad hoy. Se reconoce, hoy la FAO reconoce que esta diversidad genética, que se le llaman recursos fitogenéticos de manera muy elegante, representan el futuro de la humanidad, ¿no? Esto lo ha dicho FAO muy recientemente. Y bueno, en el centro tenemos la maravilla de nuestro maíz. Creo que de esto les habló Laura, entonces no me voy a detener mucho, porque esa es pues ya la maravilla que les habló del teocintle al maíz. El gran invento también se piensa de las mujeres y los hombres mesoamericanos. Ay, perdón. Se regresó. Y bueno, esa creación de los mexicanos, de los antiguos pobladores de Mesoamérica, se traduce en la formación de una gran cultura, de una gran civilización que tiene en el centro el maíz. Entonces, como vemos, siempre en los mitos creacionales, en los códices, siempre está presente nuestro maíz. Allá está la planta Ejecatl, que es el hombre representado en una planta de maíz. Acá es el mito de las nahua, de las hormigas que descubren los granos de maíz y los esconden. Pero pues bueno, ¿cuál otro que el Popol Vuh, ¿no? Que habla que estamos hechos de maíz. Entonces, pues el maíz está en el centro de nuestra cultura. Y bueno, dice López Austin, el maíz nos hizo y a su vez nosotros hicimos al maíz. Es muy bonita esta relación que tenemos con el maíz. Y nosotros hablamos que México tiene una biodiversidad única, pero que esa biodiversidad existe ligada a las y los campesinos. No podemos aislar esa biodiversidad, sino que está unida a ellos y a su sistema de conocimiento en algo que llamamos la agrobiodiversidad. Si vemos en esta foto que es Chiapas, los Altos de Chiapas, pues allá arriba tienen un banco de germoplasma. Ese es su banco de semillas que van a sembrar el siguiente ciclo. Y allá abajo está el maíz que están seleccionando para comer. Es todo un sistema que está muy ligado a nuestras culturas. Entonces, gracias a ello podemos hablar que nuestro maíz es una historia de 8,000 años de éxito. O sea, el maíz es un cultivo que después de la conquista salió, ahora sí que a conquistar también el mundo. El maíz está distribuido por todo el mundo. Lo encontramos en África, ahora me platicaba un investigador, que Malawi y Sudáfrica están comiendo tanto maíz como nosotros. Y lo encontramos igual en el norte del continente, en Estados Unidos, muy arriba, y también lo encontramos desde el nivel del mar hasta altitudes de 3,000 metros. Es un cultivo que tiene una gran adaptabilidad, una gran plasticidad que se muestra en este gráfico, que es un trabajo de Carl Boege, que es un antropólogo que nos acompaña mucho en esta campaña. Nos muestra cómo cada una de las razas está adaptada a ciertas condiciones. En México podemos ver maíz en la playa, o el otro día en Puebla, justamente en Puebla, veíamos el maíz en medio de las piedras, creciendo en una zona pedregosa. Y cada uno de ellos es
está adaptado y por eso decimos que es el cultivo ideal para el cambio climático, por su capacidad de adaptarse, por su plasticidad, él mismo sin necesidad de otra cosa. La diversidad de México es única en el mundo, ¿no? Esto está estudiado y vuelto a estudiar. Se hizo recientemente un estudio de la CONAVIO en que volvió a descubrir mayor diversidad de maíz de la que había el siglo pasado. Entonces, ¿cómo va a haber más diversidad? La explicación es sencilla. Es porque somos centros de origen y de diversificación constante. O sea que los campesinos, cuando están sembrando cada ciclo su maíz y viendo cuál se adapta mejor, están creando nuevas variedades. Lo siguen mejorando como lo hicieron hace 8,000 años. Entonces, por eso podemos encontrar nuevas razas incluso de maíz. Y bueno, aquí están un poco los datos económicos. A pesar de que nuestro gobierno, el gobierno ese que tenemos, desde Salinas, decidieron firmar un tratado de libre comercio y decir, no, la producción de maíz en México no sirve, es mejor que importemos el maíz que producirlo aquí, porque aquí no se es productivo. A pesar de ello, si vemos la línea de crecimiento de producción de maíz, va en aumento. Y también el número de campesinos que se dedican al maíz. Asimismo, los rendimientos. Entonces, que no nos digan que necesitamos transgénicos para aumentar los rendimientos. No, el problema del campo es un problema mucho más complejo, que no está dado por la tecnología, ¿no? Cuando ahora se dice mucho, la justificación de los transgénicos es cómo vamos a alimentar a la población mundial o a los mexicanos. Y se dice que va a ser con una tecnología. Esto es absolutamente falso, porque los problemas de alimentación son problemas económicos, no son problemas tecnológicos. Sobre todo la distribución, realmente la revolución verde en el siglo pasado, que fueron los químicos y las otras semillas que se llaman híbridas, pues sí aumentaron los rendimientos, pero no acabaron con el hambre del mundo, porque ya sabemos que la distribución es el grave problema, ¿no? Es el cultivo básico de los mexicanos. Y además ahora hablamos mucho, tal vez Laura se los dijo, que cada una de estas variedades de platillos que hacemos con nuestro maíz es de una determinada variedad de maíz. Si queremos tener tortillas buenas, suavecitas, necesitamos el maíz de pitilla. Hoy mismo vengo de Tlaxcala y estuvimos con gente del CIMIT, que tienen el banco más grande de semillas, y hablaban de cómo el maíz palomero, el que hace las palomitas, que por cierto lo importamos casi todo, pero hay diferentes grados de explosión de las palomitas. Hay semillas que explotan mucho más. Entonces están estudiando cuáles están explotando más y estamos queriendo reintroducir ese maíz palomero en Tlaxcala. Y esto que se ha descubierto últimamente, resulta que estas variedades de colores, como la papa, que hay papa de ese color y nuestro maíz morado, se ha descubierto que son las variedades que tienen mayor contenido nutreico. Se ha descubierto que estos colorantes que tienen son unos antioxidantes fundamentales, ya saben toda la historia de los antioxidantes, ¿no? Y ¿por qué decimos que es una disputa? Hablamos que nuestro maíz es el cultivo ideal para adaptarse al cambio climático. Hablamos que tiene capacidades nutriicas únicas. Y aquí hablamos económicamente, el maíz, si consideramos que los tres principales cereales que tiene la humanidad son trigo, arroz y maíz, en la gráfica el que ha aumentado más su volumen de producción es el maíz. Como ustedes. Mucho más que el arroz. Y me preguntaban algún día, pero ¿cómo si el arroz lo comen los chinos? La respuesta está en esta gráfica. El maíz no solo está en los 600 maravillosos platillos que nosotros comemos cotidianamente, tortillas, tamales, tlacoyos, todas las tés que nos comemos, la vitamina T en fresco, ¿no? Pozole y demás. También está en muchos de los productos que están en el supermercado. Hay una película buenísima que se llama Comida S.A., en español, en inglés es Food Inc. Y entran a un supermercado y dicen, todo lo que ustedes ven en este supermercado es maíz y soya. Pero el maíz está presente, como ustedes ven, en la carne, en las mermeladas,
en los jamones, en los yogures, si tiene fructosa, pues la fructosa se hace de maíz. Y además se utiliza para hacer textiles, refrescos. Lo que tiene que ver con los dulces, ¿no? Con los dulces, la fructosa, la harina, el azúcar esta fructosa, la hacen a partir de maíz, la que usan los refrescos. La alimentación de las gallinas. ¿Los refrescos? En los refrescos, en las mermeladas, en los jarabes. Y bueno, lo que ahora está sucediendo en Estados Unidos es que se está usando el maíz para generar agrocombustibles. Entonces, por eso ha crecido el maíz de esa manera su volumen de producción. Entonces, por eso, por esta relevancia que tiene hoy el maíz en el mundo, nosotros decimos que el maíz es un gran en disputa, que nos lo estamos peleando desde el centro de origen, desde la tierra del maíz, los hombres y mujeres de maíz nos lo estamos peleando con el gran capital, ¿no? Que lo convirtió en un commodity. Y bueno, la forma en que el capital una de las formas en que se lo está apropiando el capital, nuestro maíz, es a través de esta tecnología de los transgénicos. Y a continuación voy a tratar de explicar un poquito qué son los transgénicos. Muchas veces, y este es hasta un debate que tenemos por ahí, algunos que estamos en esto, dicen, es que eso es como un poco aburrido, es especializado. Cuando se discutía esta ley en la Cámara se decía, no, esto es solo de científicos. Pero nosotros estamos convencidos que todos tenemos que saber qué significa esta tecnología para saber realmente por qué estamos en contra de ella, porque pues hay mucho debate alrededor de la. Entonces, pues me voy a permitir entrar un poco a la clase de biología de qué es un transgénico. Finalmente, un transgénico es un organismo que puede ser desde una bacteria hasta una vaca o nosotros mismos, que se modifica a nivel genético, introduciéndole un gen de otra especie o de la misma especie para darle las características del propietario de ese gen al organismo. ¿Sí? Es eso. Pero esto sucede a nivel molecular. Entonces, aquí es donde hay que acordarnos un poquito de esos conceptos de lo que hoy se llama biología molecular, pero en nuestra época era solo biología, porque pues veíamos hasta el núcleo, hasta la célula, el núcleo, pero bueno, el siglo pasado, en los años 50, gracias a la biología molecular, que es la que va hasta lo más pequeño, se descubrió que la información de la herencia, o sea, esa que nos determina si tenemos pelo o no, por eso pusimos ahí a esos señores, está dada en esa cadenita de ADN, ¿no? Este fue un gran descubrimiento de Watson and Crick, y que ahí está toda la información que nos determina, pues, cómo somos, y que está dada por nuestros padres. Eso lo descubrieron en los años 50. Después, hacia fines del siglo pasado, por los 80, gracias a la ingeniería genética o la biotecnología moderna, le han dado nombres muy elegantes como para hacernos un poquito más de bolas, ¿no? Para sentir que somos muy ignorantes frente a la gran ciencia, que es un poco la idea hoy de la ciencia, ¿no? Entonces, descubrieron cómo cortar un pedacito de ese ADN e introducirle el pedacito de otro organismo. Esta inserción aquí de un pedacito de gen, de un gen de interés, que lo que es muy importante saber es que el gen no viene solito, no es que le metan el pedacito de gen y ya, le tienen que meter toda esta construcción, toda su base, que incluye un antibiótico, un promotor viral, una secuencia para cortar el pedacito de gen. Y eso lo hacen en un laboratorio. Esto lo hacen con un método que le llaman biobalístico, o sea, es como una bala que la insertan ¡pac!, en las células. Entonces, entra en cualquier lugar del ADN. Esta construcción, además, tiene otra característica, además de que no es solo el gen, sino tiene un promotor viral que viene de una enfermedad de las plantas, es una construcción que está patentada. Entonces, cuando le meten esa construcción a la planta, a una célula en un laboratorio, y luego lo pasan a una semilla, la semilla crece, y ya después todas las células de la semilla van a tener esta información genética. Y todas las células van a tener pues el sello como el ganado o como el código de barras de los transgenes. Ahorita voy a explicar un poquito, porque esto es lo que es muy poderoso.
esto está en una célula, pero luego ya se va a expresar en todas. Y esto nos han dicho, bueno, ¿qué se preocupan si es lo mismo que el queso, o que el vino, o que los híbridos de los que yo les hablaba hace rato, de la Revolución Verde, en que se hacen plantas mejoradas, pero las plantas mejoradas se hacen a partir de 2 plantas buenas, grandotas, y se cruzan normalmente, no se rompen. Aquí es muy importante esta idea de que se rompe la barrera sólida que existe, o sea, al insertarlo en los genes, es una combinación de genes que no existiría en la naturaleza. O sea, que una bacteria se junte con una planta, eso no sucedería. Se están rompiendo estas barreras sólidas que existen entre reinos en la naturaleza. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones de esta tecnología. De hecho, cuando la descubren en el siglo pasado, los científicos se juntan en una conferencia en California y dicen, vamos a hacer una moratoria porque esta es una tecnología muy poderosa. Y tratan de hacer una moratoria, pero rápidamente sale a la luz y las empresas lo adquieren, en fin. Pero es una tecnología muy poderosa. Los transgénicos. Luego, ¿qué son los transgénicos? Porque nos han querido decir, uy, con los transgénicos podemos hacer todo lo que querramos, ¿no? O sea, si es una tecnología poderosa, pero hoy a 20 años nos hemos dado cuenta que no se han podido hacer tantas cosas. Porque la ciencia tiene muchos incertidumbres. O sea, la ciencia no es el conocimiento absoluto. Para mí un buen científico es el científico que duda, que dice, bueno, eso yo no lo sé. Y de hecho, el dogma, se le dice, el dogma de Watson and Crick del ADN, ya fue cuestionado. Ya descubrieron que no es tan sencilla la herencia de un par a otro en la doble hélice. Hay muchos cuestionamientos. Entonces, realmente con los transgénicos en la agricultura solo han logrado 2 cosas. Lo que me decía la doctora. La tolerancia a un herbicida, que es la mayor proporción que tenemos de transgénicos, y la resistencia a insectos. La tolerancia a herbicida, ¿qué quiere decir? Es un maíz que le hacen una modificación en sus genes para que no produzca una enzima y sea tolerante a los herbicidas. O sea, es una planta de maíz que le ponen herbicida, que es mata hierbas, y no se muere. El herbicida, por supuesto, como bien me decía la doctora, es un herbicida específico que produce la misma empresa. Se llama glifosato y en México su marca comercial es Faena. En Estados Unidos es Roundup. La otra proporción es que le meten los genes de esta bacteria, que se llama Bacillus thuringiensis. Es una bacteria que ya se sabía que produce una toxina para ciertas plagas, para ciertos lepidópteros. Eso ya se sabía, pero el chiste, y se hacía hasta control biológico, se le ponía a las plantas así asperjada la toxina de la bacteria. Pero lo que descubrieron fue meterle a la planta esa toxina. Entonces vamos a tener una planta que está constantemente echando una toxina, que le llamamos BT, Bacillus thuringiensis. Es la bacteria, pero así le llamamos BT. Y ahorita van a ver lo que se ha encontrado últimamente de esa. Bueno, ¿qué sucede? Que este cuadro lo que nos muestra es que para las plagas que hay en México no hay transgénicos. O sea que realmente no los necesitamos en México. Y bueno, lo de la tecnología terminé. ¿Qué pasa a nivel mundial? También a nivel mundial nos han dicho, todo el mundo ya tiene transgénicos. Y la realidad de las cosas es que solo hay en unos cuantos países. Y la mayor parte está en Estados Unidos. 66.6. 66.8. Sí, son el 1.000.000 de hectáreas, pero el 45% de los transgénicos están en Estados Unidos. Lo malo que el resto está en Brasil, Argentina, Canadá y la India. Todos en este continente. Ese es el gran problema. Menos India, ¿no? Menos India, claro. Y bueno, aquí está realmente la superficie, ¿no? Es muy poco de la superficie cultivada y cada día hay más países que lo prohíben. Europa, a no ser España, la mayor parte de Europa está cerrada a los transgénicos. Rusia acaba de cerrarse y así. Ya está. También nos han dicho, todo es transgénico. Realmente lo que en el mercado hay son estos 4 cultivos. La soya sobre todo, el maíz, el algodón y la canola.
ninguno de ellos comestible, porque el maíz, aunque el maíz es comestible, está pensado más en términos de lo que yo les decía, ¿no? Para producir alimento de forrajes, para producir aceites, etc. Y bueno, estos son los datos. Y esto es muy importante. Si vemos cómo han estado experimentando, aunque hay más soya transgénica, experimentan mucho más con nuestro maíz, por sus características. ¿Qué pasa en México, no? En México dice Zapata, la tierra es de quien la trabaja y las semillas de quien las patenta, ¿no? Monsanto. Bueno, estos son los permisos. Bueno, yo les quiero, este es lo que les quiero mostrar, que realmente muchos nos han dicho, es que ustedes están deteniendo la investigación. Realmente no hay investigación en centros públicos de educación. La mayor parte de las solicitudes de siembra de transgénicos las está pidiendo Monsanto. Y el resto son grandes empresas. Entonces, realmente estamos ante un monopolio, le estamos abriendo la puerta a un monopolio muy fuerte comercial. Aquí les quiero nada más mostrarles, son las características, pero cada uno de los eventos transgénicos tiene aquí su sello de las empresas. Monsanto, DAS es Dow AgroScience, Cine Syngenta. Ese ya es su sello, ya sabemos que ese transgénico es de esa empresa. Y así es la forma de apropiarse de nuestro maíz. Y bueno, hasta ahí es un poco, pues, ¿qué son realmente los transgénicos? No sé, bueno, y luego a mí me gusta mucho, pues, esto que es los niveles de riesgo. Esta es una gráfica de la doctora Álvarez Bulla, que es una de las científicas que nos están apoyando, que acaban de publicar un libro muy importante, y ella dice, los niveles de riesgo de los transgénicos están desde la parte interna de la planta, o sea, desde la construcción recombinante en el genoma, en la fisiología de la planta, en el ambiente, y luego en la economía, en la alimentación, en la salud, en la agricultura. O sea, es un riesgo que está en todas esas fases de nuestra vida, en todos esos ámbitos. Y nos preguntamos, bueno, ¿para beneficiar a quién, no? Para empezar, en el ambiente es muy importante esto que yo les decía. En la medida en que estén todas las células de la planta, es una contaminación que está viva. O sea, se mueve en el polen de las plantas, en las semillas. No es como el DDT o como la cuestión nuclear en que hay un desastre nuclear y cierran la planta. No, en este caso no hay forma de pararla por el polen. Aquí hay una simulación de cómo si tienes un terreno se va expandiendo. Y tampoco hay forma de pararla por las semillas. Las semillas es un bien común de la humanidad que los campesinos, sobre todo aquí en México, lo intercambian libremente. Es una herencia, la intercambian libremente, hacen sus ferias. Entonces, y ustedes saben, un campesino se va del otro lado y se trae sus semillitas. ¿No? Hasta nosotros lo hacemos, nos traemos nuestras semillitas. Siempre andamos, ¿por qué? Entonces, si ahí está la contaminación, la vamos a estar repartiendo por todos lados. En la agricultura, es tener una planta tolerante a los herbicidas, en donde tú puedes echar herbicida, pues quiere decir tener una planta que no va a echar herbicida y no permitir que sobreviva nuestra milpa, que es este sistema maravilloso en que el maíz convive con los quelites, con los frijoles, con la calabaza. Entonces, todo eso que convive con la milpa se convierte en mala hierba. El uso de agroquímicos está demostrado, esto es Argentina, cómo asperjan este glifosato que me decía la doctora, y ahí está cómo ha crecido el uso del glifosato en Argentina, con graves consecuencias. Han aparecido supermalezas. Bueno, estas son cuestiones muy técnicas de lo que está sucediendo en la agricultura. Las propias plagas están creando resistencia a la toxina. Y bueno, nuestra preocupación central, lo anterior es como en la agronomía, en el ámbito de la salud, ¿qué pasa? La doctora me decía, está este experimento de las ratas que fueron alimentadas a lo largo de 2 años en Francia el año pasado, se dieron a conocer estos datos, 2 años alimentadas las ratas con maíz transgénico del que se quiere sembrar en Sinaloa, o sea, que comeríamos, y miren los tumores que desarrollaron. Es un estudio que ha sido muy cuestionado.
De hecho, ha habido una controversia porque como yo les decía, lo científico no es bueno por sí mismo, tiene el signo de quien paga la ciencia. Y realmente en este tema se han metido mucho las empresas. Y Seralini, el doctor Seralini, que hizo este estudio, ha sido satanizado. Hasta le quitaron su artículo de la revista donde lo había publicado. Pero bueno, si el artículo está bien hecho o mal hecho, porque decían que si las ratas eran ratas que creaban tumores, que nosotros fuimos como Sin Maíz No Hay País a ver a COFEPRIS, que es la instancia de salud, que autoriza incluso la importación de maíz transgénico. Y le dijimos, oigan, nos merecemos con lo que comemos de maíz un estudio antes de que autoricen cualquier cosa. Y nos dijeron, pues no, nosotros no hacemos estudios, nos basamos en los estudios que se hacen en Estados Unidos. Entonces decimos, bueno, sería lo mínimo que podría hacer un gobierno preocupado por la salud de su población. Pero esto es, bueno, perdón que esté aquí presentado, pero es que esto es muy importante. El año pasado doctor Schubert, que está en el Instituto Salk en San Diego, que es un instituto muy importante que estudia enfermedades, estudió la polio y ahora estudia el Alzheimer, él escribió una carta a Peña Nieto y le dijo... ¿Lo supo leer? Creo que no. Creo que no. El problema es ese, fíjense. Dijimos, un audiolibro. porque no ha contestado nada. Y le una dijo, audiocarta. Aquí narra, doctora, lo que usted me decía, porque ya estamos ciertos de que el herbicida es muy dañino, que crea tumores, que crea malformaciones. En Argentina han crecido las malformaciones. Pero de la toxina esta que les comentaba, que le meten a la planta, hay pocos estudios. Pues él ya empieza a decirle, está claramente estudiado que al tener esta toxina en la planta y estarla constantemente echando y nosotros comiéndonos, vamos a tener graves problemas de alergias, de enfermedades inmunes, de respuestas complejas de nuestro sistema, porque esas toxinas son proteínas. Entonces, entran a nuestro cuerpo una proteína extraña y nuestro cuerpo de inmediato se manifiesta, unos más que otros, y unos son más alergénicos que otros, y unos crean cánceres en distinta medida. Pero él dice, hay que tener mucho cuidado, y dice, y las particularidades genéticas y el estado de cada individuo determinan su respuesta, ¿no? Y además él resalta, y en México la heterogeneidad de su población lo hace más susceptible. Entonces, bueno, ante esto era como para que la Secretaría de Salud, nosotros fuimos a ver otra vez a los subsecretarios, porque la secretaria, pues parece que nadie la conoce muy bien, y los subsecretarios dijeron, qué interesante. ¿Y a quién le toca esto? ¿Cómo que a quién le toca? A ustedes. O sea, no, es increíble. Uno nos llegó a decir, es que tenemos un gobierno muy débil, ustedes tienen que hacer más escándalo. Bueno, o sea, hay más manifestaciones, es lo que usted quiere. Movilizaciones. Bueno, dice. Y le vamos a dar a comer maíz transgénico. A usted y a su familia, claro. ¿verdad? Y bueno, esto es, perdón la presentación, pero esto es lo que el doctor Schubert, esta carta está en la página de la UCS, que es la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que es este grupo de científicos que nos han dado todas las bases para decir lo que estamos diciendo aquí, encabezados por Elena Álvarez Bulla, el doctor Turrén. Acaban de publicar este libro que ahorita les muestro, y ahí está esta carta que es impactante. Si tuviéramos un gobierno responsable, es que lo pararía. Este doctor Schubert tuvo mucho que ver porque en la India querían meter, la India lo que siembra es algodón transgénico, que lo usan mucho pues, en la ropa, pero en la India querían meter berenjena transgénica, que para ellos es fundamental en su alimentación la berenjena. Y este doctor les dijo, oigan, lo mismo, no hay pueblo que se esté alimentando constantemente con transgénicos. Por eso no hay trigo transgénico, porque ni los canadienses ni los estadounidenses quieren comer en su comida básica transgénicos. Entonces, pues, eso es a lo que nos están, si se sembrara el maíz transgénico en México, es a lo que nos estarían sometiendo.
Porque es cierto, importamos maíz transgénico de Estados Unidos, pero es un maíz que se va o a hacer forrajes o a la industria. Es muy distinto a que si se sembrara, que todavía el que comemos en fresco, lo comemos de lo que se siembra aquí en México. Entonces, sería terrible que se permitiera la siembra en México. Los impactos económicos, pues qué decirles, ¿no? O sea, ya les mostré cómo se patenta, cómo le meten su patente. La dependencia que se crearía para los campesinos sería terrible. De hecho, pues calculamos que este tipo de producción se acabaría. Y esto ya ha sucedido en Canadá y Estados Unidos, en que estas empresas van y le comprueban que su planta tiene sus genes y se acaba. Le ponen una demanda y se acaban con el agricultor. Entonces, este tipo de agricultura se daría por terminada en nuestro país. Bueno, a mí me parece muy importante señalar que finalmente estos transgénicos no es que sea una nueva gran revolución, como nos han querido hacer ver. Finalmente es la punta de lanza de este tipo de producción de alimentos que no puede continuar. O sea, tenemos que cambiar la forma en la que producimos nuestros alimentos. Esta es una de las graves crisis que se están viviendo en el mundo. La cantidad de químicos, de gases y efecto invernadero que genera este tipo de agricultura no se puede mantener. Es un tipo de agricultura que ha generado además grandes cosechas. O sea, la mentira esta de que cómo se va a alimentar la humanidad, pues es una gran mentira, porque se han generado grandes cosechas, pero sigue creciendo el hambre y crecen las ganancias de unas cuantas semanas. En este caso las semilleras, o sea, se han querido apropiar del proceso de las semillas, del de distribución de las cosechas, ¿no? Así es como se ha concentrado la industria de las semillas en el mundo, ¿no? Es una gran concentración que está en manos. Conduce a un monopolio, ¿no? Es un monopolio, claro. Y eso es lo que está permitiendo el gobierno mexicano. Hay 5, ¿no? Es un monopolio de Monsanto. Está Monsanto, o sea, y los tamaños representan lo que tienen, y lo chiquito azul es lo que todas las empresas pequeñas que ellos han comprado. Yo creo que el dinero está en las semillas, que tiene que comprar las semillas cada año. Y genera muchísimo dinero para Monsanto. Claro. Y lo que pasa es que el capital, ¿no? Es evidente que, y lo decía el ministro de Guerra de Nixon, no necesitamos armas, controlemos la alimentación del planeta y controlaremos al mundo. Claro. Entonces, toda esta política que México desarrolló de acabar con su agricultura y de importar sus alimentos, nosotros estamos importando 42% de lo que nos comemos. Es muchísimo, o sea, tenemos una grave dependencia alimentaria. Pero esto es una política, ¿y cómo nos estamos alimentando? Con muy malos productos, o sea, todo este modelo de importar alimentos de mala calidad a lo que nos ha llevado es exactamente a hambre. Las comunidades campesinas tienen hambre, la obesidad ha crecido brutalmente y las enfermedades y la migración. Los campesinos que dijeron, Salinas dijo, no sirven para producir los alimentos, están yendo al otro lado a producir lo que nos comemos acá. Entonces, ha sido un sistema muy, muy perverso que hoy, a 20 años del Tratado de Libre Comercio, ya podemos decir, esto no funciona. Pero los transgénicos no es más que parte de este mismo modelo, ¿no? Es lo que queremos decir. Bueno, hasta aquí, ¿cómo ven? Bien. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la perversidad de la... Está tremendo, ¿verdad? Sí es. A veces parecía como un sueño de ficción, pero pues es la posibilidad que la ciencia ha dado para también la apropiación de todos estos procesos, ¿no? Y en esto por eso es muy importante pues el cuestionamiento de la ciencia. ¿Ciencia para qué? ¿Ciencia para quién? ¿No? Sin embargo, les quiero mostrar, y ya para acabar, la parte luminosa. Estamos compitiendo contra un monstruo
y aparte el monstruo de nuestro gobierno, el extranjero y el de nosotros. Entre dos enemigos y un traidor, ¿no? Exactamente, pero bueno, tienen responsabilidad. O sea, ellos tienen responsabilidad porque ellos cobran como secretario de Salud y como secretario de Agricultura. Entonces, si alguien les está advirtiendo, si ustedes permiten eso va a haber consecuencias, ellos son los responsables. Hay un doctor que estudió mucho los efectos del glifosato, un argentino, y fue a Bayer, a Alemania, a decirles a los alemanes, oigan, lo que ustedes están haciendo es terrible, de la cantidad de agroquímicos. Y los alemanes dijeron, no es nuestro problema, en nuestro país nosotros no podemos vender esto, el problema está en sus países que lo permiten. O sea, es un cinismo tremendo, pero es una realidad. Claro. O sea, porque estos nos permiten... Porque el político de ciertas regiones se identifica más con una empresa privada que con su población. Que con Claro. su población. Que les dan su comisión, ¿no? Pues, También es la soya. Yo creo muchos campos que estaban en otros productos en Argentina, Brasil ahora están en soya y es soya transgenéticamente sí, cambiada. Argentina también. es soya, Argentina y Brasil son soya lo que producen, Sí. y es la soya que se vende en el mundo, que también se utiliza mucho en la industria, ¿no? En toda la industria. Pues ese tiene un gusano. Descubrieron que si metieron un gusano que la primera vez llegó por accidente, pero después no, que aumentó la producción de soya, entonces meten el gusano. Eso sí no me lo sabía. Sí. Pero bueno, sobre todo ha aumentado en Argentina, lo que ha aumentado es este campo de soya, de soja, como le dicen ellos, porque la soya se ha convertido en un producto que ellos exportan al mundo entero. Entonces, han acabado con la pequeña producción campesina que había en Argentina y todo se ha convertido en un desierto, dicen ellos, de soya transgénica. Y las consecuencias en salud de los argentinos ya están documentadas. Hay malformaciones, este doctor que les comentaba ha estudiado cómo los embriones no acaban de cerrar, de formarse bien, se deforman. Y hay niños con deformaciones muy aparatosas. Perdone, ya que no estamos hablando solamente de maíz, ¿qué es lo que está pasando con el chocolate aquí? Es imposible encontrar un chocolate que diga que tiene pasta de cacao, ¿no? O sea, todo dice dulce con sabor a chocolate. Como la vainilla, ¿no? Como la vainilla. Claro, pero hace 20 años, o no sé, 30 años, algo así, muchos chocolates, la Carlos V, etcétera, hayan sido monopolistas, etcétera, tenían chocolate, pero ahora ya el chocolate desapareció. Realmente vivimos un drama de no estar comiendo comida. Sí, ¿no? O sea, si nos empezamos a fijar, sobre todo en los productos, entre más industrializado, la regla es, entre más industrializado, si tiene más de 3 ingredientes, no lo comas, no lo compres. Pero si empezamos a revisar, lo que sobre todo lo industrializado tiene 10, 20 productos, y al final sí te das cuenta que no tiene nada de chocolate de cacao, pero ese es el drama, y esa es la COFEPRIS. Es que tenemos órganos, la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, la secretaria parece que no existe, los subsecretarios ya se los platiqué, ¿no? Así nos sorprendieron. Y el poder real en la Secretaría de Salud es COFEPRIS, es la Comisión Federal de Riesgo y Protección Sanitaria. El comisariado es un joven de 30 años, Yupi, y es él el que decide sobre los medicamentos, los alimentos, sobre todo. Lo que antes hacía el SSA, ahora lo decide ese órgano con una fuerza. A mí me explicaban que en otros países ese órgano está dividido y hay un órgano para las medicinas y otro para la comida. Aquí todo lo junta este COFEPRIS. Y es la verdadera, no hay Secretaría de Salud, eso es lo que tenemos. Y él es el que autoriza todo. Agroquímicos, todo. Y el otro día, ese día que íbamos en la Secretaría de Salud, lo vimos entrar, camioneta, guaruras, tú dices, ¿quién va a llegar? Este con el director nombre de curioso. Alguien con miedo, ¿no? Uno dice, wow. Pero Pero de eso está dependiendo nuestra salud, porque si tú empiezas a ver, y nada más abre el internet de algo, de toda esta comida, los colorantes, todos los daños ya que se sabe le hacen a la salud. Es increíble. Ahí es donde tenemos una colonización, hay una compañera
nutrióloga, que habla de la colonización del paladar. Simplemente el glutamato monosódico, que lo tiene todo, está hecho justo para eso. O sea, por eso las papitas, a que no puedes comer solo una, es una realidad. Empiezas a comer sabritas, pero tienen esta sustancia que es adictiva. Y lo peor es con nuestros niños, y cuando hoy salió un desplegado, el etiquetado que se decidió, lo decidió Cofepris, y ese etiquetado es un etiquetado engañoso, sobre una dieta de muchísimas calorías, que por eso estamos como estamos. Entonces, es todo un sistema que a través de la alimentación nos tiene alienados, ¿no? Es terrible.